Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Permacultura Podcast en la temporada colaborativa con Semilla Austral Cooperativa. Hola. Nos encontramos con, como ustedes ya pueden ver, Valentina Vives con nosotros. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, excelentemente. Un gusto de conversar nuevamente contigo. Hicimos una pequeña pausa ahí, modo verano, pero estamos de vuelta para conversar con las personas que nos escuchan de estos temas tan interesantes. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de semillas de calidad, un concepto que vamos a ir definiendo que es muy importante para la cooperativa, porque bueno, hay que entregar un producto de calidad. Entonces, partamos tratando de definir a qué nos referimos con qué es una semilla de calidad. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Feliz de este reencuentro, de retomar nuestras conversaciones. Para quienes han sembrado una semilla esperando que salga una plantita, sabrán a lo que nos referimos, ¿no? Con semilla de calidad. ¿Cuánta frustración hay porque a veces las semillas que llegan a nuestras manos, a nuestras huertas, no prosperan? Yo he escuchado un montón de gente que tiene problemas con eso, que al final planta algo o no le sale o le sale algo que no es lo que esperaban. Así medio raro, ¿cierto? Una plantita media débil, o chuta, me dijeron que era tomate, pero esto no tiene pinta de tomate. En fin, entonces, ¿de qué se trata esto de la calidad? Es un tema como bien filosófico. Ya. Nosotros lo entendemos como confianza, que la semilla que llega a tus manos cuando hablamos de calidad de semilla sea una semilla confiable, ¿no? Y que genere confianza tanto en las manos que van a adoptar esa semilla, que la van a sembrar, cultivar, criar, como también hacia adentro de nuestra organización. Ustedes saben que somos una organización de agricultores ecológicos, somos una cooperativa, entonces somos una red de familias productoras guardianas de semillas. Es súper importante que podamos garantizar esa calidad también hacia adentro de la organización. Ya, porque, por ejemplo, las grandes multinacionales de semilla también garantizan un tipo de que te va a salir buena la semilla, a lo mejor con ciertas características, y como que garantizan eso también, ¿no? Las semillas genéticamente modificadas. ¿Cuál sería la diferencia de lo que proponen ustedes? Muy cierto. Tenemos diferentes criterios, ¿no? Para definir calidad. Entonces, ¿cuál es el criterio probablemente de la multinacional, de la transnacional? Es que la semilla sea productiva, ¿no? Que el cultivo tenga un rendimiento tal, que sea homogénea. Es decir, que todos los tomates, las plantas de tomates crezcan más o menos parecido, o todas las plantas de trigo. Y generalmente, como ya lo dijimos en el capítulo en que hablamos de los monocultivos, capítulo de soberanía alimentaria, que sean todas parejitas para que las pueda trabajar una máquina o pueda ser trabajado de forma mecánica. Uh-huh. Entonces, para nosotros, una semilla de calidad, en contraposición un poco con los criterios de la homogeneidad y de la productividad y el rendimiento, por supuesto que nos interesa el rendimiento, por supuesto que nos interesa también la estabilidad, a lo que llamamos heredabilidad, o que sea fiel al tipo, ¿cierto? Que si yo tengo el tomate costoluto, va a seguir siendo costoluto y no va a ser una cosa media así mezclada con el corazón de buey o el tomate amarillo o el zapoteca, ¿no? Como distintas variedades. Entonces eso tiene que ver con la pureza. Pero ya vamos a ir ahí, me imagino, a conversar más específicamente cuáles son esos criterios de calidad. A modo general, a nosotros nos interesa que las semillas sean adaptativas, semillas resilientes uh-huh. al cambio climático, a las diferentes condiciones en el suelo, a los regímenes, ¿cierto? Resistentes al viento, resistentes a las heladas, a la sequía, a la falta de agua y a los diferentes tipos de suelo. Entonces, cuando hablamos de semillas adaptativas, son semillas que han caminado, que tienen memoria climática, memoria biológica, y nuevamente volvemos a lo que ya hemos conversado anteriormente,
rico maletín pool genético, ¿ya? Ujú. Entonces, eso por un lado es súper importante, cosa que no es precisamente un criterio de calidad para las transnacionales. Y eso es algo que nos diferencia. Cuando hablamos de agroecología, hablamos también de adaptación. Me imagino que también que sea una semilla orgánica es parte de los criterios de calidad que proponen ustedes. Absolutamente. Una semilla criada, un cultivo criado sin agrotóxicos y, por supuesto, sin modificaciones genéticas al nivel, digamos, intramolecular. Ujú. En el capítulo 3, como decías, perdón, 2 de soberanía alimentaria, hacías una diferencia entre semilla orgánica y semilla agroecológica. Eh, ¿Podríamos mencionarlo nuevamente para ponernos en un contexto? Claro, hicimos una distinción Distinción. entre lo que es la agricultura orgánica certificada, que tiene una normativa, ¿cierto?, que se aplica a nivel de país o de países, con un sello que garantiza que es una producción libre de químicos, como lo dije, y libre de transgénicos, ¿ya? No habla de la huella ecológica, no habla de las toneladas de carbono que se emiten porque esa producción se exportó, por ejemplo. Tampoco hablan de policultivos, ni de rotaciones, ni de cuidado del suelo. Entonces, la agricultura orgánica tiene esas limitantes, ¿no? Y también, como se dice, si bien el espíritu de la agricultura orgánica es agroecológico, es como desde donde surge, ¿no? Cuidar el planeta, cuidar el suelo, cuidar la biodiversidad y la salud de las personas, ese es el espíritu. Pero echa la ley, echa la trampa. Entonces, como hay una certificación de por medio, está el negocio de las certificadoras, Ujú. es más caro consumir orgánico y por lo tanto es un buen negocio producir orgánico. Por ejemplo, monocultivos de arándano orgánico, monocultivos de uva, que también lo mencionamos, ¿no? La viña con la certificación orgánica, Ujú. incluso biodinámica. Agroecológico es mucho más vasto y diría yo es la base. O, a ver, lo orgánico tal vez viene antes como para no enredar porque es una parte de Ujú. lo agroecológico, que está muy bien, es un paso, ¿no? Pero queremos llegar, ojalá, a sistemas donde aumente la biodiversidad, donde la producción vaya para el consumo local, al bienestar de la gente que ojalá trabajó, incluya también una garantía sobre la justicia social, Ujú. que suena un poco fuerte, ¿no? Pero tiene que ver con garantizar las condiciones dignas para el trabajo, que cada uno viva en coherencia, sin explotación laboral, con condiciones mínimas, ¿cierto? Como por ejemplo que hayan baños, que haya seguridad, protección del sol, en fin. Y el suelo, ¿cierto? Que habían mencionado, me acuerdo, me quedó de la última conversación, que la agroecología está preocupada de que el suelo se mantenga vivo y que no se vaya deteriorando con el paso de su uso, ¿no? Exactamente. Bueno, hablemos más entonces de estos criterios de calidad que ustedes han desarrollado un poco en la cooperativa y es un trabajo que viene también de otras agrupaciones, ¿cierto? A nivel mundial, me imagino, pero latinoamericano sobre todo. Cuéntanos un poquito cómo son estos criterios. Sí, bueno, nosotros para que nuestro trabajo sea sostenible, obviamente necesitamos garantizar de partida que la semilla es confiable, como decíamos, ¿no? Y ir mejorando en refinar los criterios de calidad, ir poniéndonos de acuerdo. Pero tenemos una base que es la que yo podría compartir hoy con nuestros auditores, ¿ya? La semilla de calidad para nosotros, como lo decía, es una semilla que sea fértil, ¿sí? Eso significa que va a germinar y que va a, como se dice, ser viable. Es una semilla viable con un
alto potencial germinativo y con una fuerza germinativa. ¿Ya? Eso significa que tiene energía vital. Entonces, para eso hay un montón de prácticas asociadas, ¿no? Desde el suelo vivo, la asociación con otros cultivos, los abonos también, si es que es necesario abonarla, entonces que sea una planta vigorosa, en un suelo vigoroso, vital, y luego en la post cosecha que no le haya afectado ningún bichito, ninguna plaga, enfermedad, hongo, ¿cierto? Virus incluso. De esa manera tampoco propagamos enfermedades cuando circulamos las semillas. Entonces, que la semilla germine, que sea viable, también tiene que ver con las condiciones de almacenamiento y con los manejos que se hacen posterior a la cosecha. Uh-huh. La limpieza, por ejemplo, a las legumbres como tratamiento preventivo se les puede pasar por frío una cierta cantidad de días, ¿cierto? Y de esa manera eliminar si es que hubiese algún escarabajito. En el caso de los cereales o de las semillas de lechuga, que tienen una tendencia a atraer polillas, si es que están así almacenadas en una bolsita de papel simplemente. Aquí quienes hayan guardado semillas y por mucho tiempo también probablemente van a ver que hay como una telita así, ya, esa es la polilla, ¿no? Significa que hay polilla y se pueden ver, si uno se fija, los capullitos. Entonces, con esas semillas más chiquititas les sacamos el oxígeno, almacenamos en anoxia. Una serie de prácticas que tienen que ver con garantizar la germinación, garantizar la viabilidad, la sanidad. Es súper importante para no estar esparciendo enfermedades, como ya lo decía. Y luego, muy importante que sea heredable para nosotros, ¿ya? Para el propósito de nuestra organización, que es que la semilla siga caminando y siga adaptándose y diversificándose en los diferentes territorios, que vuelva a las dietas, a las mesas, etc. Para esto es importante que la semilla sea fiel al tipo. O sea... Heredable quiere decir que la semilla, que la planta que va a crecer de estas semillas va a volver a dar semillas de esa variedad. Fértiles y de esa variedad. Y de esa variedad, que es, eso se llama la pureza varietal, ¿ya? Uh-huh. Entonces, si es que yo cosecho semillas de maíz gema, por ejemplo, y voy a compartir contigo semillas de maíz gema, tú las siembras y te va a dar maíz gema. Puede ser diferente, ¿sí? Porque hay diferentes condiciones, sabemos que hay genes que se expresan en diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, si tú estás más al centro y yo acá en el sur, o estás más al norte, hay más radiación solar, el suelo es diferente, se puede expresar distinto, puede ser una planta más alta, más baja, puede tener distintos colores, incluso los granos. Bueno, este es el maíz gema, entre paréntesis, que lo podemos ver acá. Muéstralo ahí, es la cámara. De colores. ¡Qué bonito! Ha sido nuestro modelo en estos capítulos. El maíz de Tamara, que lo mandó así enterito, así que una belleza, lo llevamos a las ferias también. Si bien puede dar ligeramente diferente, y es la gracia también de las semillas tradicionales y campesinas que expresan diversidad genética intraespecífica, que ya lo conversamos, ¿cierto? Vean los capítulos anteriores. Esa diversidad genética que está dentro de la misma especie se va expresando, ¿cierto? Pero hay una línea de fidelidad que se dice como... entonces, generación tras generación, esta variedad, ¿cierto?, es fiel a sus ancestros, expresa características que son comunes. Uh-huh. Entonces, el maíz gema, su característica es que el grano es uno específico, el grano es específico para un cierto uso. Por ejemplo, hacer harina o hacer maíz inflado. Cabritas que decimos en Chile, o popcorn, como dicen los gringos, ¿no? Pochoclo, pipocas. Cada cultura tiene su nombre. Me encanta eso. Hay otros maíces que son, por ejemplo, el maíz humero, o está el maíz dulce, ¿cierto? El choclo pastelero.
cada uno tiene también su uso. Si se pierde esa cualidad, esas como cualidades que lo caracterizan la variedad, significa que estoy perdiendo la variedad. ¿Ya? Y el maíz es más complicado, me metí en el más complicado para dar el ejemplo, porque son razas de maíz, ¿ya? Pero en los tomates se puede ver claramente cuál es la forma. Entonces, el corazón de buey, ¿cierto? Tiene una forma característica y el zapoteca tiene surcos. Entonces, si yo pongo corazón de buey cerquita del zapoteca, probablemente se me crucen, ¿sí? Los tomates sí se cruzan. La literatura dice que no, pero la experiencia dice que sí, se cruzan igual que los porotos. Entonces, esos cuidados que hay que tener en el manejo de campo nos permiten a nosotros garantizar esa pureza varietal. Cultivar solo una variedad por año, de manera de generar esa confianza con las personas que nos compran semillas, ¿sí? Para quienes reproducimos la semilla, quienes la adoptan ya. Este año voy a poner en mi huerta semilla de tomate zapoteca. Voy y le compro a Semilla Austral, tomate zapoteca, feliz, ¿ya? Obvio. Cuido mi planta, le pongo tutor, hago el raleo, o sea, desde el almácigo, ¿cierto? Después las podas, le pongo su tutor. En fin, la sacudo para que se polinice bien, le hago todos los cuidados, o sea, son por lo menos 6 meses, ¿no? Hasta que voy a cosechar mi tomate y una vez que, claro, empieza a dar el fruto, veo que es una cosa media rara, ¿no? Es como el de la foto. Entonces, esa cuestión no puede suceder, ¿sí? Y estamos trabajando muy fuertemente para poder garantizar esa heredabilidad que decimos. Que sea heredable también para nosotros está muy relacionado al origen de la semilla. Entonces, como exigencia, ahí les cuento que decimos mínimo tienes que haber cultivado 3 años esta variedad, conocerla bien para entregarla a la cooperativa para que la cooperativa comercialice. Entonces y ojalá sea de un origen conocido. En general las semillas que nosotros circulamos son semillas que eran de las abuelas y de las bisabuelas, de las guardianas y las familias guardianas de semillas asociadas. Pero hay algunas que hemos venido adoptando así porque la vecina, porque en el trasquinto, porque, ¿cierto? Y que es interesante. Esta me la compartió la señora de Cholchol, territorios que tienen mucha identidad cultural y que todavía conservan semillas súper interesantes con historia, con memoria. Entonces, ya, está bien, pero cultívala 3 años. Pruébala, ve cómo se da, qué tan cruzada está, ¿no? Entonces también hay como rangos y la pureza varietal tratamos de que sea por lo menos un 90% de pureza varietal. Entonces, cuando tú vas viendo que ya hay una planta que no tiene las características deseadas, ¿cierto? O que eran anunciadas volvamos, tomate zapoteca, esas se sacan, se arrancan. Entonces se hace una selección negativa o descarte. Ya se llama rogging en inglés, esta práctica. Y es lo mismo, una vez que yo cosecho también tengo mis habas, ¿cierto? Y no sé, las que están, si tengo habas moradas, las que son así medias paliduchas o ya definitivamente más tiras para verde, fuera. Y voy dejando las moradas. Eso es una vez ya la selección post cosecha, pero yo puedo hacer selección también si veo que la haba morada y este fenotipo que expresa es el tallo morado, saco al tiro todas las que tienen tallo verde. ¿Sí me explico? Antes de la floración. Entonces así yo voy también como devolviéndole la pureza. Si es que se hibridizó, porque la naturaleza se cruza, por naturaleza. Entonces es un trabajo como muy minucioso de selección para poder garantizar que sea heredable. Yo asumo que este trabajo no lo hacen todas las organizaciones que venden semillas. Y ahí un poco donde Semilla Austral, me imagino que también con otras organizaciones están tomando un poco la batuta y tratar de que esto sea parte del negocio de la semilla, digamos, del poder comercializar semillas y distribuirlas, pero con esta garantía, ¿cierto? Exactamente, es que si no es algo como poco serio, ¿cierto? Claro. Y que no está destinado a durar mucho tiempo. Y nosotros creemos que, o
sea, amamos el trabajo que hacemos y lo queremos cuidar. Entonces, así como cuidamos las semillas, tenemos que cuidar también nuestra reputación y ser una fuente confiable de semilla de calidad, integral. Mira, sin ir más lejos, hace poco teníamos una voluntaria que estaba buscando zanahorias, semillas de zanahoria, y me decía eso, que pucha, que había probado comprando en distintas ferias orgánicas y que le habían salido malas las semillas, ¿no? o con un tipo de zanahoria muy chiquita que no servía para lo que ella estaba buscando. Así que obviamente le recomendé Semilla Austral que se metiera a la página y fue y viera el catálogo y que eligiera. Y por las conversaciones que hemos tenido, yo le dije, ellos te van a garantizar de que va a salir la zanahoria que te están ofreciendo. Y entiendo que esto es parte de lo que estamos conversando, ¿cierto? La garantía para el consumidor también, para el que compra. Claro, muchas gracias por esa recomendación. No, por favor, por favor. Bueno, ojalá le resulte, le salga bien. De todas maneras, también tenemos como una política bien estricta ahí de que si es que no germina, nosotros hacemos las pruebas de germinación, pero si no te germina, por alguna razón, o sea, las semillas están envasadas y pasan cosas mientras están envasadas. Cambios de temperatura, humedad. Tratamos de controlar eso, ¿cierto? Pero puede ser que no te germine o sencillamente para apoyarte, porque puede ser que pasó una babosita en la noche, se comió todos los almácigos y tú pensaste que nunca germinó. Pero generalmente mandamos de nuevo para que lo intente otra vez y le damos esas recomendaciones. Dale calorcito o cuida que no tengan bichitos. Recomendaciones también de cuidado. Eso. Oye, ¿cuál es la situación en Chile, y sí, que conoce un poco de Latinoamérica, con respecto a la circulación de semillas y de estas garantías de calidad? Claro, yo quería decir una cosa más antes, Pablo, por favor, respecto a la calidad que tengo aquí, mi ayuda a memoria. Hablamos de la sanidad, hablamos de la pureza, ¿cierto? Que sea heredable, pero bueno, de la selección también. La selección también por calibre, ¿no? Que pocas personas lo hacen eso. A ver, cuéntanos de eso. Es un trabajo muy minucioso, ¿no? De trabajar con tamices. Está muy relacionado a la limpieza también, como de descartar todo lo que es pajita y lo que no es semilla de un calibre impecable. Bueno, eso es parte de la selección, ¿ya? Se selecciona ahí en diferentes etapas del ciclo de vida del cultivo. El calibre de la semilla estamos hablando, no del fruto, por ejemplo. También, ya. También. Porque, sí. Por ejemplo, volviendo al tomate, un tomate más grande va a dar semillas más grandes. ¿Es bueno que la semilla sea más grande o qué es lo que se busca? No necesariamente. No necesariamente. Es súper difícil aquí como estandarizar ese tipo de cosas porque la diversidad es tan grande, ¿no? Tan inmensa. Entonces pueden haber tomates grandes que su semilla es chiquitita. En general la semilla del tomate grande o del tomate determinado es más grande. También, la de los cherry es más chiquitita. Pero se da de todo en la naturaleza. Lo que sí, conociendo bien la variedad, yo debería poder distinguir y discriminar. Y no toda mi cosecha mandarla para semilla. Entonces, la cosecha generalmente de la planta, de los frutos del medio de la planta, son los más estables, los más homogéneos. ¿A qué te refieres con del medio? ¿Del medio en el estrato, en la altura? Por ejemplo, en el caso del maíz, de un maíz que dé varias mazorcas, no una sola, ¿ya? Un maíz que da, por ejemplo, 4 o 5 mazorcas. Yo voy a escoger las 2 del medio para semilla. Y es que siempre lo del medio es muy loco, porque en el caso del maíz también necesita el maíz polinizarse mucho. Entonces, dentro de, por ejemplo, si cultivamos en rectangular en una cama de cultivo, todo el maíz que esté al medio, ese es el que yo voy a escoger. ¿Ya? Después, dentro de la planta, obviamente voy a observar que la planta esté bien afirmada, no se haya desmayado con el viento. Aquí hubo un temporal hace 2 días, se cayeron todas, quedaron 2 de pie.
esas son las que yo voy a dejar también para semilla, obviamente, las que resistieron los vientos de acá, ¿no? Entonces también uno va como jugando con esos criterios de selección, pero luego la norma, así como general, es la regla del medio. Ya. Por la polinización, dicen en la agricultura biodinámica, la influencia de las fuerzas terrestres y la influencia de las fuerzas cósmicas. Entonces voy a desarmar aquí este bello arreglo y para explicar con esta mazorca, que también una vez que yo ya elegí las 2 mazorcas, ¿cierto? Que dejo de la planta, dentro de la mazorca también voy a escoger la parte del medio. No sé si se alcanzará a ver en la cámara, pero cuando tengan un maíz en sus manos, fíjense que la parte de la punta es un poquito más deforme y la parte de la base también. ¿Ya? Excesivas influencias terrestres, excesivas influencias cósmicas. Y acá está el equilibrio. Esa es una explicación más cosmológica, ¿cierto? De las fuerzas, digamos, de los cuerpos celestes y la fuerza de gravedad sobre los cultivos, que es muy real. Pero también lo podemos ver dentro del tomate, ¿cierto? Si yo quiero algo más equilibrado, voy a que no sea ni tan tempranero ni tan tardío, y bueno, puedo ir jugando también con esa selección. Si quiero tener un tomate que madure antes, de frutos antes, por ejemplo, esa es una selección deseada para el sur. Tomates tempraneros, para no llegar a febrero o marzo y se termina la temporada llena de tomates verdes. Acá tenemos que ponernos creativos con los tomates verdes, ¿cierto? La salsa, los encurtidos, los tomates verdes fritos, etc. Bueno, antes de pasar al tema país que te había preguntado, te pregunto si es que hay algún otro criterio de calidad que no te haya preguntado o que te quede en el tintero que quieras mencionar. Efectivamente, cuando hablamos de este tablón o platabanda, ¿cierto? O cama de cultivo de maíces, nosotros lo hacemos aquí en Chile como generalmente, todo bien rectangular, ¿cierto? Las hileras, así se siembra todo derechito. Pero por ejemplo en Colombia se siembra en espiral el maíz. Y eso tiene una razón, una polinización suficiente para mantener una diversidad genética intraespecífica o vigor genético. Diferentes posibilidades de expresarse ante diferentes situaciones climáticas, ¿ya? Entonces, necesitamos que haya una población diversa dentro de la variedad que estamos hablando, si bien que sean fieles al tipo, que se expresen las cualidades principales de la variedad, de maíz, de tomate, de ají, de lo que sea. Necesito tener una diversidad intraespecífica, ¿ya? Y para eso necesitamos una comunidad generalmente numerosa de plantas, sobre todo para las plantas que son de polinización abierta, ¿ya? Polinización cruzada, que necesitan de los insectos o del viento, del viento más todavía, como es el caso del maíz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, del maíz, 200 por lo menos plantas para poder cosechar una semilla de calidad, de vigor genético. Porque si no, pasa que se cruzan, la descendencia, digamos, son todos parientes, ¿ya? Y como decíamos recién, la naturaleza se cruza por naturaleza. Quiere mezclarse, porque es como un seguro de vida. Cuando yo cruzo parientes, digamos, primos, hermanos, la naturaleza comienza a degenerar. Con enfermedades que tienen que ver con enfermedades genéticas, ¿ya? Por ejemplo, la sangre azul de la nobleza. Para mantener el título nobiliario, mantener el apellido, se cruzaban entre primos, hermanos, parientes. ¿Y qué pasó? Enfermedades genéticas, degenerativas. ¿Qué es lo que pasa también con los animales? Se ve... la raza de los perros a veces. En los perros de raza, los gatos de raza o incluso las vacas. Se cruzan primos hermanos para tener como
esta certeza de que se van a mantener esas características, ¿cierto? Y se puede ver, por ejemplo, los perros poodle, siempre llenos de lagaña. Los gatos siameses, muchas veces sin voz. Viven menos tiempo. En fin, la fuerza vital, ¿cierto? Va bajando cuando hay una excesiva pureza. Ujú. Entonces hay que buscar como ese justo equilibrio. ¿Y cómo garantizamos nosotros el vigor genético? Con una comunidad suficiente de plantas. En el caso de las brásicas, por ejemplo, que son todas las repollo, cale, la rúcula, el mastuerzo, los rábanos, por lo menos 50, 80, ideal, 80 plantas. Entonces ahí ya se empieza a poner como más difícil, no es solamente 1, 2, 3, 5 plantas que dejo semillar, ¿sí? Tengo que dejar florecer para que exista suficiente polinización y suficiente diversidad intraespecífica y por lo tanto suficiente vigor genético para que esa semilla sea nuevamente heredable, ¿no? Como habíamos dicho. Eso es. Y al tener vigor genético tengo menos enfermedades también. Entonces, si te fijas, todos estos criterios que hemos conversado están relacionados y concatenados entre sí. Interesante. La naturaleza eso solita, pues siempre va a buscar también esa variedad, esa cantidad, esas cruzas entre diferentes plantas a lo mejor de distintas distancias, ¿cierto? A través de los pájaros, los polinizadores. Eso lo está buscando siempre la naturaleza, pero uno puede tratar de imitarla y trabajar con ella, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver con esta pregunta que se hicieron también en el capítulo pasado, ¿no? Como cuánto florece una planta, y ahí uno puede también ver y reconocer sus estrategias, las estrategias propias de la especie. Uh-huh. ¿Cuánto florece una brásica? ¿Por qué tanto? ¿Por qué se llena tanto de flores el rábano? Y una floración tan prolongada. Y hacerse esas preguntas, ¿no? Que son súper valiosas, como no sé si lo dijimos, pero hay muy poca literatura respecto a la producción de semillas de hortaliza. Uh-huh. En el caso del tomate, que se dice que no se cruza, efectivamente sí se cruza, sobre todo los tomates más antiguos. Y el poroto, de nuevo, en Colombia le llaman el casamiento del poroto. Es todo un ritual que se hace a propósito para refrescar, renovar. Es lo que se llama en un lenguaje más técnico la recombinación genética. Frijol le dirán. Los frijoles. Los frijoles. Sí. Porque porotos nos van a quedar mirando así como, ¿y eso? Sí, los porotos, a eso nos referimos. Las habichuelas, los españoles. Claro, las habichuelas. Bueno, te había hecho una pregunta que quedó un poco pendiente, ¿cierto? ¿Cuál es la situación en Chile y en otros países, ¿cierto? Con respecto a esta garantía de calidad. Uh-huh. Retomamos entonces. Bueno, volviendo también a la certificación orgánica. La agricultura orgánica en Chile necesita, ¿cierto?, garantizar que la fuente del material de propagación, que se le llama, o sea, la semilla o la plántula o la patilla, ¿cierto?, el tubérculo en el caso de las papas, el bulbo en el caso de los ajos, sea orgánica también. Y eso significa que tenga una certificación. Y en Chile no existe la producción de semillas con certificación orgánica. ¿Ya? Si es que hay, es muy poquito, por lo tanto hay una ausencia de oferta, falta oferta. Y hay demanda, no solamente de los agricultores, digamos, más grandes que tienen su certificación orgánica, que producen en mayor extensión, sino también para los pequeños productores que sí quieren certificar su producción orgánica, ¿ya? Y generalmente estos pequeños agricultores, pequeños y medianos, se agrupan en una organización de agricultores ecológicos que se llama OAE, ¿ya? Y estas organizaciones lo que han hecho a lo largo de la historia, desde la década de los 90, es incidir en la creación de una política, de una normativa a nivel nacional de certificación orgánica de primera parte o autocertificación. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, la organización escoge un comité de certificación
¿ya? Que son quienes hacen las visitas de campo, las inspecciones que se llaman en el lenguaje del Servicio Agrícola Ganadero, del SAC del Ministerio de Agricultura. Entonces, este comité lleva los papeles, las listas de chequeo, ¿cierto? Con qué abonó, cuándo, cuánto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es su semilla? ¿Tiene semilla orgánica? Sí, no. Si es que no tiene semilla orgánica, tiene que demostrar que no pudo conseguir. Entonces tiene que mostrar cotizaciones. No tenía semilla orgánica de zanahoria, no hay en el país. ¿Ya? Y tenemos el problema de que hay que importarla. Entonces, para la producción orgánica ya es un tema. ¿Y para qué decir si es que queremos semilla agroecológica? Que como lo comentábamos al principio de este capítulo, la agroecología es algo mucho más integral, con más criterios de calidad, ¿cierto? Que tienen que ver también con los aspectos sociales, económicos, culturales, de justicia. Y para qué decir los aspectos ecológicos, mucho más amplios. Para nosotros como agricultores ecológicos es súper importante la consideración con la flora nativa, el cultivo de flores, ¿cierto? Como decías, la reactivación o regeneración del suelo. ¿Cómo regamos? ¿Desde dónde provienen esas aguas? ¿Hacemos reciclaje, recirculación de aguas? ¿Aprovechamos el agua lluvia? ¿Cómo son nuestros sistemas de riego, si es que regamos, ¿no? Ojalá una semilla agroecológica, un cultivo agroecológico, no tener que regarlo, ¿ya? Porque usamos una semilla adaptativa, porque mantenemos siempre cubierto el suelo, fuente principal de agua, ¿no? Debería ser, no tener el suelo descubierto. Entonces, un montón de criterios que son más profundos y más amplios también. Ya, eso sí que no existe. En Chile, por lo menos, ¿ya? Y nosotros nos inspiramos, ¿cierto? Y tomamos la experiencia desde los años 90 de estas organizaciones de agricultores ecológicos a nivel latinoamericano que han desarrollado los sistemas participativos de garantía. Uh-huh. Esta certificación de primera parte es un sistema participativo de garantía, uh-huh, en donde los mismos agricultores que conforman la organización se apoyan en el proceso de mejorar. Entonces se visitan, aprendemos, ¿cierto? De esas visitas, aprendemos entre pares, se da un diálogo de saberes. Hiciste esto, yo tengo el mismo problema tuyo, no se me había ocurrido, ¿no? Entonces ocurre, al principio todos teníamos bastante como reticencia a la certificación orgánica por todo lo que ya te dije, ¿no? Es como un negocio. Pero luego vemos que esta certificación participativa de primera parte es una tremenda herramienta de fortalecimiento organizacional para crear organización, para conocernos, para conocer cuáles son nuestros desafíos, para conocer cuáles son nuestras necesidades y nuestro potencial. Entonces, como nuestra cooperativa también tiene una parte que es la escuela, que se encarga de la formación, tanto hacia adentro como hacia afuera, del intercambio de saberes, ¿cierto? Esta resulta ser como un sensor, una herramienta que es un sensor y nos muestra cuáles son los potenciales y las tremendas herramientas que hemos ido desarrollando cada familia en su granja, en su huerta, en su centro agroecológico, ¿ya? Entonces, gracias a eso, por ejemplo, tuvimos recién la primera gira técnica para el manejo ecológico post cosecha. Uh-huh. Y ahí vimos todo esto que te comentaba, criterios de calidad ya que se pueden garantizar en la post cosecha: sanidad, limpieza o pureza analítica, calibre, nivel de selección, ¿cierto? Y vimos también integralmente todo lo que son los manejos de campo, porque en esta época se puede ver suelo, rotación, asociación de cultivos, la comunidad de plantas suficiente, etc., ¿no? Y eso es muy inspirador verlo entre pares. Es distinto de ir como a una escuela o a donde un profesor o que te muestren un PowerPoint, ¿cierto? Se da un fenómeno mucho más enriquecedor gracias a este diálogo de saberes. Entonces ese es como un potencial que tiene también el SPG.
que le decimos Sistema Participativo de Garantía Agroecológica y Certificación Orgánica de pasadita, porque esto igual es importante decirlo, que el SAC reconoció nuestro propio sistema, que ya llevamos 3 años implementándolo, y lo homologamos a la norma orgánica. Entonces hacemos el checklist de la norma orgánica, pero hacemos toda nuestra matriz de evaluación también, que es mucho más completa y compleja, y con eso, año a año, vamos como generando informes gracias a estas visitas de campo y vamos viendo cómo vamos mejorando. Ahora, los desafíos por delante para nuestro SPG es volver esta matriz más cuantitativa, porque todavía es muy quali, de manera de poder ver concretamente con números cómo vamos mejorando gracias a este sistema de ayuda mutua que potencia el cooperativismo en ese proceso de mejorar de manera continua. Oye, ¿y este sistema participativo de garantía de calidad, ¿cierto? Agroecológica. Agroecológica de calidad. ¿Ha sido desarrollado solo por la cooperativa Semiaustral? ¿Hay otras agrupaciones que también han participado? Y también pregunto, si no es así, ¿otras organizaciones pueden tomar este sistema y usarlo en su propia producción? Por supuesto. O sea, nosotros, como te decía, nos inspiramos en otras organizaciones. Ya, en particular, de nuevo, que ha aparecido ya en capítulos anteriores, la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador. Uh-huh. Y que ahora nos vamos para allá, nos vamos a despedir esta temporada, porque nos vamos una temporada al Ecuador. Bien. Entonces tomamos... No todavía, perdón. Vienen más capítulos antes de que se vayan los chicos. Ellos partieron con el mercadito de la Elvirita, ¿ya? Entonces, es un sistema como para poder garantizar la trazabilidad de los productos, ¿ya? El envase, el origen, los ingredientes, en fin, una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con lo ecológico y también con lo social, que a ellos les importaba, les parecía relevante y tiene que ver también con la permacultura. O sea, el sello de garantía agroecológica que resulta de este sistema para la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador es un pétalo, es una flor. Uh-huh. Y cada pétalo es un atributo de calidad, ¿ya? Entonces, si tú tienes un pétalo menos, significa que ahí tienes que avanzar como productor. Uh-huh. Como te decía, es un sensor, nos indica dónde podemos mejorar. Y nosotros también incluimos el cómo, los pasos a seguir. Y en eso hay una responsabilidad de parte de la cooperativa con su socio o colaborador para acompañar durante el año. No basta solo la visita, sino que hay un acompañamiento en ese proceso de mejorar. Hay un programa. Y bueno, para no irme más en eso, está la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, pero muchas otras organizaciones a nivel latinoamericano que desde los 90, ¿cierto?, que se crea este foro de los sistemas participativos de garantía agroecológica, y en Chile en particular, pionera es la agrupación Tierra Viva, que es una asociación gremial, principalmente de agricultores de la zona centro de Chile, pero están repartidos por todo Chile. Y más recientemente, igual que nosotros, también está la Asociación de Agricultores Biológico-Dinámicos, los biodinámicos de Chile, la ABD Chile, que están con su sello Demeter. Ellos tienen otros criterios, ¿no? Como se aplica o no los preparados, cuándo, de qué forma los hace, dónde viene la materia prima. Me imagino, no lo conozco al detalle, pero es una serie de criterios que en el fondo son propios de la organización, que a la organización le hacen sentido. Por eso es tan valioso también. No es una cosa que viene de afuera, sino nace de adentro. Y es una súper potente herramienta para comunicar cuáles son los valores de la organización a quienes quieren apoyarle con la compra de el yogur biodinámico o de las semillas agroecológicas de Semilla Austral, por ejemplo. Bien. Bueno, creo que estamos llegando al fin de este capítulo. Ha sido muy interesante, instructivo. Me parece que también nos habla mucho del trabajo que hacen como cooperativa. Y bueno, como siempre, dejamos la invitación a las personas a que nos sigan, a que se involucren en estos temas. Por supuesto que vayan escuchando los capítulos anteriores para que se vaya enriqueciendo todo lo que vamos conversando.
Y nada, nos despedimos para otro capítulo. A no ser que te quede algo que decir que no te haya preguntado. No, creo que es que eso, reforzar que puedan visitar los capítulos anteriores para conectar toda esta información y ojalá que haya sido interesante compartir todo sobre nuestro sistema participativo de garantía agroecológica, porque es algo a lo que le estamos poniendo muchísima energía, está siendo un gran motor dinamizador de relaciones también al interior de nuestra cooperativa, financiado también un proyecto por la Fundación LEPE, el Fondo Común Regenerativo, para trabajar estos 2 años, así que también novedades por ahí van a ir saliendo, de actividades que son abiertas a más personas que quieran sumarse, aprender y ojalá inspirar a más organizaciones de agricultores ecológicos a que desarrollen sus propios sistemas de garantía participativa. Muy interesante y importantísimo también me parece. Bueno, así que ya saben, si que quieren semillas, están más que cualificadas bajo este sistema que están generando en la cooperativa. Así que nuevamente la invitación es a visitar la página de Semilla Austral y por supuesto a seguirnos tanto a Semilla Austral como a Permacultura Podcast en nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan linda semana. Muchas gracias. Permacultura Podcast. Gracias, chao. Hasta luego.